Buenas noches. Hoy continuamos con la catequesis 25, titulada No cometerás adulterio. Bueno, esta es la segunda catequesis de la segunda parte, que se denomina purificación del corazón, ¿sí? La primera parte se refería a los orígenes y por eso se estudiaron muchos textos de Génesis, del capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Y ahora en esta segunda parte eh, se comienza estudiando un texto del Sermón del Monte, que es Mateo 5, 27 y 28, que ya vamos a estar comentando. Yo titulé mi comentario, teniendo en cuenta el contenido de la catequesis, el corazón como lugar de la ética cristiana. Voy a estar leyendo cada párrafo y ahí vamos entonces explicando el contenido, ¿sí? Bueno, recuerdo que estamos estudiando las 129 catequesis del Papa Juan Pablo II, que dictó los miércoles en su homilía, digamos, semanal, durante varios años, ¿sí? Entonces estamos cogiendo cada catequesis y estamos tratando de explicar algún punto relevante de la misma. En esta catequesis 25 me pareció relevante explicar este tema de por qué el corazón es el lugar, digamos, privilegiado de la ética cristiana. Bueno, entonces voy a ir leyendo y vamos explicando. A continuación, vamos a explicar la razón psicológica que valida el texto bíblico de Mateo 5, 27 y 28, referido en la presente catequesis, donde leemos: Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bueno, yo voy a referirme en el siguiente comentario, más que toda una explicación psicológica de la validez de este texto, ¿sí? Si de pronto se dieron cuenta, durante toda la primera parte, mis comentarios son más que todo de índole antropológico, ¿sí? Bueno, es para que lo mediten, lo mastiquen. O sea, comentarios referidos a por qué la naturaleza propia de la especie humana justificaría, bueno, por qué la naturaleza humana de la especie, ¿sí? La naturaleza propia de la especie humana a imagen de Dios, ¿cierto? O sea, como la Biblia predica que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, entonces tal antropología, tal concepción antropológica, es la que valida eh, los fundamentos de la teología del cuerpo, ¿sí? Obviamente, si no se parte de tal premisa antropológica, pues no podría validarse la apuesta de la teología del cuerpo de la fe judío-cristiana. Ahora vamos a ver aquí una premisa más psicológica que es sacada de lo que llamamos la psicología motivacional, ¿sí? O de las motivaciones, ¿sí? Que obviamente, mira, toda psicología obviamente está fundamentada en una antropología, ¿sí? Obviamente. Entonces, pero si llamamos psicológico un comentario es porque tiene más énfasis o sí, tiene un sesgo, un matiz más individual, ¿sí? Cuando hablamos de antropología nos referimos más a la especie, o sea, a los humanos como especie toda, ¿sí? A la humanidad. Y cuando hablamos de psicología, nos estamos refiriendo más al individuo, ¿sí? Como tal. Al individuo en su estructura emocional, cognitiva, personal. Bueno, son comentarios pequeños para que entendamos aquí el manejo de las palabras, ¿cierto? El uso semántico de los términos. Bueno, entonces mira, aquí hay un texto que siempre ha sido muy difícil de interpretar, ¿sí? Porque Jesús eh, dice que el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón, ¿sí? O sea, el solo acto de mirar con deseo, ¿sí?
ya es asumido como una falta contra la ley moral. Bueno, el texto así tal cual, sin ningún tipo de explicación, sonaría a los ojos de un psicólogo, eh, digamos, no sé cómo decir la palabra, un poco aberrante. O de pronto a los oídos de un filósofo, ¿sí? ¿En qué sentido? En que la ética siempre se ha remitido a la acción humana, ¿sí? Al comportamiento. Entonces, si a mí me juzgasen por mi deseo de asesinato a alguien, ¿sí? De que alguien se muera, y me dijeran que ya soy asesino por el simple hecho de que lo deseé. Entonces, en filosofía ética o en derecho, o la misma psicología, ¿sí? Pudiera pensar que es un concepto aberrante, ¿cierto? Bueno, o sea, injustificado, sin sentido. Porque obviamente parece obvio, ¿no? Parece obvio que solamente en la acción humana, ¿sí? En el comportamiento dado, ¿sí? Es que puede juzgarse la moral del individuo. Pues mira, vamos a tratar entonces de defender lo que ni el filósofo, ni el abogado o el teórico del derecho, o aún algún psicólogo no entendería, ¿sí? Y es la misma psicología la que nos va a dar la, el marco de referencia para entender, ¿sí? ¿Para entender qué? Para entender por qué la acción moral no solamente debe estar referida a un acto concreto, ¿sí? Sino a una intencionalidad del sujeto. Bueno, para allá va la discusión. Bueno, hagamos otro pie de página que es importante. Mira, estamos hablando de la acción moral, ¿sí? O sea, del juicio moral, no del juicio legal o jurídico. O sea, obviamente un sujeto no debe ser juzgado legalmente, ¿no? O penalmente de asesino solamente porque deseó la muerte de alguien, ¿sí? Obviamente que no. Eso es una aberración que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Con todo lo que se llama la política antiterrorista, a usted lo pueden acusar penalmente, ¿sí? Judicialmente y meter a la cárcel aún antes de que cometa el acto terrorista, simplemente porque tuvo la intención de cometerlo. Bueno, eso que está ocurriendo hoy en día, ¿sí? Eh, a mí también me parece aberrante, sin sentido, ¿sí? Porque el acto de la condena judicial o penal, pues solamente debía darse con respecto a la acción misma y no a la intención, ¿sí? Bueno, hay unas películas muy interesantes que tratan esa cuestión, ¿no? De cómo sería un Estado si el Estado tiene la capacidad de anticipar el delito y entonces atrapa al delincuente antes de que cometa el delito, ¿sí? Porque conoce de su intención, ¿sí? Y lo juzga antes de que cometa el delito. Bueno, eso sirve como película de ficción y cuando yo vi, qué pena, ahorita se me pasó el título de la película, pero hay que buscarla. Pues sí, o sea, como ciencia ficción es una trama narrativa interesante. Lo espantoso es que ya llegamos a eso, ¿sí? O sea, desde el 11 de septiembre del ataque a las Torres Gemelas, con todas las políticas de seguridad y antiterrorismo, hay gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos que tienen una política de prevención, ¿sí? Donde ellos justifican el ataque al otro antes de ser atacados. Bueno, eso a nivel, digamos, de geopolítica, pero también a nivel del individuo, se está justificando entonces la penalización, ¿sí? La condena penal simplemente por intencionalidades. Bueno, no, entonces aquí no vamos a justificar esa aberración judicial, no sé cómo se llame, no soy abogado, esa aberración jurídica, ¿sí? De condenar a intención, porque estamos hablando es en el campo de la moralidad, que es distinto. Mira, lo legal y lo moral son dos esferas, digamos, de la acción humana, del comportamiento humano, diferenciales, ¿sí? Y precisamente aquí en uno de los párrafos, pues hacemos referencia a eso. Entonces recuerden, aquí vamos a tratar de argumentar a favor de que el desarrollo moral no tiene que ver solamente con una cuestión de comportamiento, sino con una cuestión de
motivacional, ¿sí? De intencionalidad. El desarrollo moral, ¿sí? No más. Bueno, es bueno esa precisión para que no tengamos malos entendidos. Entonces, tratemos de ver por qué el mirar con deseo, ¿sí? A una mujer que no es nuestra propia esposa, ¿no? Obviamente. Y aquí, pues, cuando se refiere a la mujer, obviamente estamos hablando en el lenguaje de hace 2000 años, donde la terminología, pues, tenía esta orientación, eh, digamos que, pues, es que mira, no me atrevo a decir patriarcal, porque no necesariamente es patriarcal, sino que obviamente todo lenguaje tiene un lugar de enunciación. Entonces aquí el lugar de enunciación está dirigido hacia el hombre, pero obviamente tenemos que saber que también se dirige a la mujer, ¿no? O sea, a la mujer que desea a un hombre que no sea su propio esposo, también. Bueno, estos sesgos enunciativos del lenguaje no tienen que ver con ningún tipo de machismo patriarcal, como quieren mostrar algunos discursos hoy en día. Simplemente son los espacios de enunciación de cierto contexto histórico y cultural, ¿no? Donde a veces el espacio de enunciación puede estar referido al hombre o a la mujer o a los niños. Bueno, o sea, bien, no hay que confundir, digamos, contextos de referencia lingüísticos con contextos de referencia políticos, ¿sí? Que es lo que hace hoy en día todos los discursos inclusivos y de género, que confunden lo simplemente lingüístico con lo político. Bueno, ahora no puedo referirme a eso, pero sería un buen tema de otra charla, ¿no? O sea, evidentemente, toda la analogía o homogeneidad, bueno, no sé cómo decir, similitud, güey, que han tratado de construir entre lo lingüístico y lo político, pues no es cierto, ¿sí? Es una falacia total, ¿sí? Por ejemplo, les digo, una chiquitica, qué pena, pero es que como hay cosas tan absurdas hoy en día, el género gramatical que pertenece a la esfera de lo lingüístico, ¿no? El género. Pues no tiene nada que ver, es que me da esta pena decirlo, con el género sexual, ¿sí? Que sí puede tener algún tipo de connotación política, ¿sí? O sea, cuando hablamos del género sexual de los sujetos humanos, ¿sí? Podríamos, tal vez, o sea, el género sexual tiene un simple contexto de enunciación biológico. Podríamos de pronto, ¿cierto? Si lo conversamos, encontrar algún tipo de referente político al género sexual. Pero, ¿sí? Asumir que el género gramatical, ¿sí? El género gramatical, con que nos referimos a los objetos en alguna, ¿sí? O sea, sacarlo de su esfera lingüística, ¿sí? Y extrapolarlo a la esfera política, pues sí es absurdo, Dios mío. Sí, o sea, es absurdo. Mira, en francés me parece que mar tiene una connotación eh, de género masculino, ¿sí? Si no me equivoco. Y en español puede ser femenino. Bueno, al contrario, ¿sí? Como sea. Pero es que, ¿qué tiene que ver que el mar lingüísticamente en francés o español sea masculino y femenino? ¿Sí? Con algún tipo de extrapolación política de ese uso gramatical del género. Bueno, qué pena de los chismes, pero es que sí estamos en un mundo al revés. Bueno, entonces mira, aquí Jesús está diciendo que cuando el hombre o la mujer, ¿sí? Mira a alguien que no es su esposo, ¿sí? Que no es su cónyuge, su pareja, con deseo, ya adulteró con esa persona en su corazón, ¿sí? Obviamente no en el acto en sí, sino en el corazón, ¿sí? Pero Jesús lo dice con una connotación moral, ¿sí? O sea, Jesús lo dice con una connotación de crítica, ¿sí? O sea, no es solamente un acto destructivo, sino es una crítica. O sea, Jesús está diciendo, tu fidelidad a tu cónyuge, a tu esposo o esposa, no solo es una cuestión de hecho,
sino que es una cuestión de intención, ¿sí? No solo de hecho, de intención. Y eso hay que justificarlo, ¿sí? Obviamente nosotros los creyentes creemos en la palabra de Dios, ¿sí? Y más si está en palabras de Jesús. Pero de eso se trata la teología. Se trata de que demos razón de nuestra fe. Entonces vamos a tratar de dar razones desde la psicología, ¿sí? De, del dato bíblico. Bueno, entonces comencemos. Mira, cabe resaltar que las perícopas contenidas en Mateo 5, 17 al 48 bien pueden definirse como una radicalización de retos mosaicos, ¿sí? O sea, de la ley judía. Una y otra vez Jesús alude a lo que fue enseñado antes versus lo que él enseña ahora, exhortando a que si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no entráis en el reino de los cielos. Bueno, así, con este texto es que Jesús comienza las perícopas que siguen, donde él compara algunas enseñanzas de la ley mosaica con lo que él nos enseña ahora. Y en cada caso, por ejemplo, en el caso de jurar, ¿cierto? Del juramento, bueno, en este caso y en otros temas, en todos los casos Jesús resalta que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de escribas y fariseos, ¿sí? Nuestra justicia, mira que es interesante el concepto. O si no, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, el Sermón del Monte es muy bueno para ilustrar, ¿sí? Que hay un costo en el seguimiento a Cristo, ¿sí? En el protestantismo a veces nacen, ¿sí? Por momentos históricos algunos sesgos, digamos, teológicos eh, que niegan, digamos, el valor del comportamiento de la santidad, bueno, como lo llamemos, para, digamos, fortalecer o redundar en el valor de la gracia, ¿sí? Entonces, en esa discusión eterna del protestantismo con la fe católica, donde se quiere defender el valor de la gracia por sobre el valor de las buenas obras, ¿sí? Nacen algunos movimientos protestantes, ¿sí? Que desfiguran el carácter de la santidad, digamos, ¿sí? Porque promueven que la fe no tiene nada que ver con el obrar, ¿sí? Y pensar que la fe no tiene que ver con las obras, pues no es justificable, ¿sí? En ninguna parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Ni siquiera en la teología paulina. Para eso había que enfatizar eh, qué quiere decir San Pablo con la fe. Pero la fe de San Pablo es una fe que produce buenas obras, ¿sí? Entonces separar la fe de las obras son simplemente indicadores de la ignorancia teológica de los sujetos, ¿sí? Que así lo hacen. Mira, esa falacia de pensar que la fe no tiene que ver con las obras fue a la que respondió la carta de Santiago. O sea, inmediatamente en su mismo contexto histórico, ¿sí? Cuando San Pablo defendió la fe como el referente de salvación, ¿cierto? Bueno, entonces en ese mismo tiempo histórico ya nacieron esas confusiones, ¿sí? O sea, no hace parte de la reforma protestante, hace parte de la misma génesis de la cristiandad. Y Santiago tuvo que salir, ¿cierto?, a responder. Obviamente la carta de Santiago hay que verlas a la luz del corpus paulino. Y Santiago tiene que decir que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Digamos que ahí podemos terminar la discusión, ¿cierto? Entonces a todo protestante que no entienda este asunto, que no es Lutero, ¿no? Obviamente Lutero sí entendía, sino que como todo se saca de contexto. Y Calvino obviamente que entendía más. Pero a toda teología, ¿sí? Que separe la fe de las obras, pues se le responde simplemente con Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta, ¿cierto? Como dice Santiago, ¿cierto? Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, entonces aquí en este pasaje, donde dice que, mira, si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces se nota que evidentemente la entrada al reino de Dios tiene un costo,
un costo que va más allá de la fe, un costo que tiene que ver con la justicia, o sea, con el bien obrar, ¿sí? Con la acción correcta, la acción justa. Entonces, si pensamos que la entrada al reino de los cielos no tiene nada que ver con la acción correcta o que el obrar justo, es que no hemos leído la Biblia, ¿sí? Correctamente. Bueno, para eso hay un buen texto, mira, les recomiendo el texto de Dietrich Bonhoeffer, que precisamente es protestante, que se llama El precio de la gracia. Es un texto excelente. Es un texto donde él interpreta el Sermón del Monte, ¿sí? Bueno, y otros pasajes. Bueno, en ti que estoy dudando, como que hay uno donde interpreta solamente el Sermón del Monte que se llama El costo del discipulado. Bueno, ustedes disculpen que yo he leído esos textos hace más de 10, 15 años. Me toca volverlos a ver, porque hay ciertos autores como Dietrich Bonhoeffer que merecen una lectura permanente. Bueno, en alguno de esos dos textos, ¿no? El precio de la gracia, ¿sí? Sí, bueno, el nombre se llama El precio de la gracia. No sé si de pronto es que como subtítulo tenga también el costo del discipulado. Bueno, entonces la idea es que él está interpretando estos pasajes del Sermón del Monte, donde él muestra, ¿sí? ¿Por qué el Sermón del Monte es, digamos, la ética o el etos cristiano que justifique, que valida, ¿sí? Que el seguimiento a Cristo tiene un costo muy alto, ¿sí? Y que hemos devaluado el concepto de gracia, ¿sí? Cuando no entendemos que la gracia de Dios tiene un costo muy grande, que es el obrar en justicia y santidad, ¿sí? El vivir en justicia y santidad. Entonces, cuando alguien entiende la gracia, ¿sí? Y no entiende el costo o el precio de la gracia, ¿sí? Está devaluando el valor de la gracia, cuyo costo es un seguimiento a Cristo que implica un obrar en justicia y santidad. Bueno, hay un comentario teológico para que lo profundicemos. ¿Sí? Se llama El precio de la gracia, Dietrich Bonhoeffer. Mira, tal radicalización puede ser definida hoy en día como el paso de una ética de normas a una ética de motivaciones. Bueno, entonces mira, aquí está la justificación psicológica. Entonces espero justificar esta premisa. Mira, en el Sermón del Monte, Jesús radicaliza, ¿sí? El etos mosaico. ¿En qué sentido decimos que lo radicaliza? Mira, en dos sentidos. En un sentido, que él vuelve a la raíz del mandato de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa volver a la raíz? Darle la interpretación de vida, que es precisamente un texto ahí del Sermón del Monte que Jesús dice, no vine a abrogar la ley, ¿sí? O sea, a negar la ley, sino vine a darle perfecto cumplimiento. ¿Sí? Y ese darle perfecto cumplimiento es darle interpretación correcta. ¿Sí? El perfecto cumplimiento de la ley no es el cumplimiento de la ley tal cual literal, sino cuál es la interpretación correcta de esos mandatos de la ley. Bueno, esa es una forma de radicalizar, ¿cierto? Que es volver a la raíz. Pero otra forma en que se utiliza el campo semántico de la radicalización, además de volver a la raíz, es que lo hace de exigencia más extrema. Y evidentemente, mira, una ética de la intención, obviamente se vuelve una ética más exigente que una ética del simple comportamiento. ¿Sí? Porque uno puede cumplir un mandato sin estar convencido en su corazón. ¿Sí? Uno puede ser obediente sin que su corazón esté identificándose con esa obediencia. Entonces la ética de Jesús es mucho más radical, mucho más exigente, en el sentido de que compromete no solo el comportamiento, compromete el corazón mismo. ¿Sí? O sea, compromete la identidad misma, o sea, la apuesta existencial misma, ¿sí? Del creyente. ¿Sí? Su motivación interna, no solo su comportamiento externo. Y en ese sentido es más radical. Por eso podemos decir que esa radicalización del etos cristiano, del etos mosaico, ¿sí? Al etos cristiano, es el paso de una ética de normas a una ética de motivaciones. Es decir,
que lo que se juzga no es el comportamiento en sí, sino la motivación del mismo. No basta con cumplir cierto mandato, sino que es necesario realizarlo con la motivación adecuada. De ahí que el juicio caiga no sobre la exterioridad, sino sobre la interioridad de la acción humana. Tal y como Jesús enseña en otro lugar al decir, porque del corazón, se mira interesante, del corazón, salen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios e injurias. Mateo 15 y 19. Entonces, mira, Jesús es consciente, o sea, Jesús es un buen psicólogo que sabe que todo comportamiento nace, ¿sí? De la estructura psicológica interna, ¿sí? O sea, antes de que uno realice en el acto, ¿sí? Material algo, uno ya lo realizó en su mente, en su corazón. Entonces, el cambio que Dios promete, pues tiene que ser un cambio actitudinal, ¿cierto? Motivacional, intrapsíquico. O si no, ese cambio no sería un cambio real, ¿cierto? Si el cambio o la conversión de vida, ¿cierto? No implica una profunda transformación de nuestra psiquis, ¿cierto? De nuestro interior. Pues no hay un nuevo nacimiento auténtico, ¿sí? Que es lo que pasa muchas veces, ¿sí? Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿cierto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, que es otro pasaje aquí del Sermón del Monte, ¿cierto? Es al final del capítulo 7 de ese pasaje. Entonces, mira, ¿a dónde está la justificación de que mirar con deseo, ¿sí? A otra persona distinta a mi cónyuge? Ya es un acto de infidelidad. Mira, la justificación psicológica está en que para Jesús el desarrollo moral, ¿sí? No se juega simplemente en el ámbito del comportamiento, sino que se juega en el ámbito de la intencionalidad. O sea, Dios no solamente me hace responsables de las acciones que ejecuto o de las palabras que digo. Dios también me hace responsable de los pensamientos que alimento y de los sentimientos que tengo. O sea, en la ética cristiana, ¿sí? No solo se juzga la acción o la palabra, también se juzga el corazón y la mente. O sea, eres responsable también de lo que piensas y de lo que sientes, ¿sí? Y eres responsable de que esa estructura psicológica interna que tienes eh, derive en cierto comportamiento, ¿sí? Pero no solo se te juzga por el comportamiento, sino por la motivación del acto, ¿sí? Y eso es una riqueza conceptual del desarrollo del concepto de moralidad, no solo, digamos, a nivel que pareciera como negativo, sino positivo. ¿Por qué? Porque es que así como no solamente es importante, ¿sí? No basta con que te portes bien, sino con que quieras portarte bien, ¿sí? Es que también para lo malo, es que de pronto no solamente te van a juzgar porque hiciste algo malo, sino por la motivación que te llevó a hacer tal acción equivocada. Y tal vez en ese juicio de tu interioridad, de tu corazón, puedas salir inocente, ¿sí? Porque es que no basta con decir simplemente que mataste, ¿sí? O que robaste. Porque al juzgar Dios mi intención, ¿sí? Y no solo mi acción, tal vez Dios entienda, ¿sí? Que mi motivación del acto fue buena. Y eso es lo que estudiamos hoy en día. Bueno, entonces, por eso es que la ética de Jesús resulta sorprendente, digamos, a la psicología actual. Lo que hoy en día se juzga en desarrollo moral, ¿sí? No es el acto, sino la intención del acto, ¿sí? Para eso los remito al texto de Kolbe, Lawrence Kolbe, que se llama Psicología del Desarrollo Moral, ¿sí? Bueno, y Kolbe propone tres estadios del desarrollo moral, ¿sí? Que es lo que llaman los estadios preconvencional, convencional y postconvencional. Y en esos tres estadios del desarrollo moral, lo que se juega no es tanto el acto, sino la motivación del acto, ¿sí? Había pensado introducir en este comentario la teoría de Colbert,
pero no lo hice intencionalmente. Porque yo creo que vamos a tener oportunidad de hacerlo más adelante, ¿sí? Y entonces, para no hacer los comentarios muy largos, no introduje la teoría de Colbert. Pero en esos tres estadios, en el desarrollo moral preconvencional, ¿sí? Convencional y postconvencional, lo que está en juego es con qué motivación realizo cierto comportamiento, ¿sí? Bueno, Jesús se anticipó 2000 años y esto no es simplemente por querer defender como creyente una apologética de la fe, sino es por tener honestidad intelectual, ¿cierto? O sea, mira, ninguna ética conocida, pues que yo conozca, ¿no? Conocida por mí, en mi ignorancia, había enfatizado, más allá del comportamiento, la intencionalidad, ¿sí? Y para mí es el primer referente histórico que tenemos del cambio de una ética de normas a una ética de motivaciones. Puede que sí, puede que hayan textos de la India, ¿cierto? Bueno, o del confucianismo que lo hagan. Por el momento no tengo conocimiento, ¿sí? En lo que conozco por ejemplo, del confucianismo, ¿sí? Y sus 5 mandatos éticos esenciales. Sigue siendo una ética, bueno, eh, es más una ética digamos, de virtudes, ¿no? Para eso les invito a investigar los textos de Introducción a la Ética en Filosofía. La ética griega es una ética de virtudes, ¿sí? Entonces estoy pensando en la ética confucional, bueno, confucionista, de Confuceno, de Confucio. ¿Dónde la podríamos ubicar? Que es el respeto a la honra de mi contexto social, ¿sí? De los ancianos, bueno, del esposo a la esposa, del hijo al padre, de los hermanos. Y entonces creo que sigue siendo una ética de virtudes, ¿sí? La ética confucionista. Porque la ética de virtudes fue como esa ética que se expandió en toda esa época que llamamos la época axial, ¿cierto? El año sexto antes de Cristo. Bueno, estoy pensando, obviamente nuestra ética actual no es una ética de virtudes, ¿no? Es una ética de simple normatividad. O sea, estamos antes por debajo de, de la época griega. Estamos muy mal, o sea, la modernidad, digamos, ¿sí? La modernidad ni siquiera avanzó en su comprensión de ética, sino que redujo la comprensión ética a la legalidad. Bueno, ética vamos a conversar eso más adelante, en otro comentario, otro párrafo de adelante, pero es espantoso, ¿sí? O sea, ni siquiera la ética de la ética civil moderna pudo avanzar más allá de la ética de las virtudes griega, sino que redujo la comprensión de la moral a lo simplemente lo legal. Sí, ahí estamos en semejante oscuridad. Vamos a ver qué es. Bueno, entonces en Jesús tenemos un avance significativo en la comprensión de la moralidad cristiana, que es un cambio de una simple ética de normas, ¿sí? De obedecer mandatos, ¿sí? Por ejemplo, no se pase el semáforo, pague los impuestos, no insulte al prójimo. Bueno, eso es una ética de normas, ¿sí? O sea, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una ética de simple normatividad. Jesús lo amplía a una ética de la motivación, ¿cierto? Lo que está en el corazón de cada uno. Y les decía que esto no solamente puede uno interpretarlo en forma negativa, de que, uy, soy adúltero simplemente en mi corazón, aunque no lo, o soy asesino simplemente en mi corazón, sino también al lado positivo. Es que puede que el asesino no sea tan asesino y el ladrón no sea tan ladrón. Y tal vez en ese sentido es que podemos interpretar esa frase de Jesús, que bueno, Jesús lo dijo en otro contexto, pero también podría interpretarse, cuando dijo que al reino de los cielos primero entran las prostitutas y criminales antes que los sacerdotes y fariseos. ¿Sí? Porque tal vez, ¿sí? Aunque Jesús lo dijo en otro contexto, pero lo podemos interpretar en este. Tal vez en el acto de la prostitución, ¿sí? ¿Sí? O tal vez en el acto del robo, ¿sí? Del delincuente o la prostituta, ¿sí? Puede haber una motivación, ¿sí? Que la libere de culpa a esa prostituta, ¿sí? Mira, tal vez el que roba
Bueno, eso sí lo he entendido la ética actual, ¿sí? Y la legalidad, el derecho actual. Mira, el que roba por hambre, por necesidad, ¿sí? Es un atenuante. Entonces, si usted roba por hambre, no lo pueden juzgar de ladrón, porque tenía hambre, ¿sí? Entonces, ¿qué se está juzgando ahí? Ahí se está juzgando es la motivación del acto, ¿sí? Y tal vez esa vida de prostitución de esa mujer, ¿sí? Solo Dios conoce su historia de vida que la llevó a eso, ¿sí? Entonces, mira que aquí lo que hace Dios al juzgar la motivación del acto y no simplemente el acto mismo, es mucho más compasivo y misericordioso, ¿sí? Que juzgar simplemente el acto. Bueno, para que lo mastiquemos. O sea, cuando se juzga, mira, ¿qué se está juzgando? Lo que se está diciendo es que el desarrollo moral de un individuo hay que juzgarlo desde la comprensión, desde el entendimiento, ¿sí? Que llevó a ese individuo a esa acción. O sea, no podemos quedarnos, reducirnos simplemente a que dijo una mentira, ¿sí? Veamos por qué dijo la mentira. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Sí? Y juzguemos a ese individuo desde la comprensión profunda, ¿sí? De lo que me motivó esa acción. Porque tal vez entendiendo los motivos de la acción, podemos entender mucho más de ese individuo. Y podemos juzgar con mucha mayor justicia. Bueno, ahí está la radicalidad de la enseñanza de Jesús, ¿sí? Y eso tiene unas implicaciones, o sea, unos derivados. ¿Qué implicaciones tiene? Que no se juzgue solamente el acto, sino principalmente la motivación del acto, ¿sí? En lo que llamamos el juicio moral, ¿no? Bueno, entonces, sigamos leyendo. Así Jesús ubica al corazón como el lugar privilegiado de la ética cristiana, con lo cual separa la moral del creyente de la simple obediencia legal. La justicia ya no es un asunto de simple legalidad, sino de auténtica moralidad. Es decir, se supera la adecuación a la norma legal y se va en busca de la voluntad divina. Jesús concluye diciendo, vosotros podéis ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Entonces mira lo interesante. La justicia ya no es un simple asunto de simple legalidad, sino de auténtica moralidad. Bueno, aquí tenemos una premisa filosófica profunda. Mira, hoy en día en el discurso filosófico de la ética se distingue entre lo justo y lo bueno, ¿sí? Cuando se habla de lo justo, se está remitiendo a un campo de enunciación colectivo, social. O sea, aquello que una sociedad debe garantizar. O sea, lo mínimo que debe garantizar una sociedad es que a los miembros de su sociedad se les trate con justicia. Y se entiende justicia como lo debido a cada uno. Sí, ese es un concepto de justicia muy antiguo. Eh, bueno, que digamos lo sistematizó Santo Tomás, que es lo justo, lo que se le debe a cada quien, ¿sí? Pero que hoy en día también se reconoce y se acepta, bueno, en todos sus diferentes desarrollos, digamos, jurídicos y demás. Y que Santo Tomás lo toma de Aristóteles, ¿sí? También para ser justos honestamente. Digo, para ser honestos intelectualmente. Pero lo que pasa es que Santo Tomás le da obviamente un desarrollo que lo une con la fe cristiana. Entonces, ¿qué es lo justo? Lo justo es lo debido a cada quien. Entonces, ¿qué es justo para una planta? ¿Cierto? Para un vegetal. Lo justo es que tenga agua, luz, aire, tierra. ¿Cierto? ¿Qué es lo justo para un animal? Un animal. Que tenga comida y compañía también. ¿Qué es lo justo para el sujeto humano? Pues que además tenga educación y ciertos derechos políticos, ¿cierto? Entonces, mira, cada ente se le debe tratar con justicia. ¿Qué significa tratarle con justicia? Darle lo que le es debido. O sea, ¿qué se le debe? ¿Sí? Lo debido es lo que le concierne a su propio ente.
Entonces, obviamente a un animal se le debe algo distinto que a los humanos. Sí, diferente. A un niño se le debe algo distinto que a un adulto. Y a un anciano se le debe algo debido que a un joven. Sí, ahí está la justicia. Entonces no hay que confundir la justicia con las ideas modernas de igualdad y democracia, no, nada de eso, que es muy distinto. La justicia es un principio ético, ¿sí? La democracia no es un principio ético. La democracia es una apuesta de ordenamiento político y no tiene nada que ver con principios éticos de la democracia. Una monarquía, que es un ordenamiento político distinto, puede ser más justa y en una monarquía podría vivirse con mayor libertad y con mayor justicia, ¿sí? Bueno, que en una democracia. Entonces es importante no confundir eso, ¿sí? Porque es que nos meten el dedo a la boca siempre que nos hablan de la democracia. Aquí estamos hablando de principios éticos, ¿sí? Bueno, entonces, la justicia siempre se ha asumido como una cuestión, digamos, del colectivo de ordenamiento social. Y se ha distinguido de la bondad, ¿sí? Y la bondad se ha referido a lo bueno para la persona, a lo bueno. Entonces, mira, a un sujeto se le debe tratarlo con justicia, ¿sí? Pero no solo la justicia le conviene al sujeto también le conviene la acción buena. ¿Y cómo se ha interpretado la acción buena? Y ahí llega ya toda la discusión filosófica de la ética, que ya es muy profunda. La acción buena se ha interpretado de muchas maneras, ¿sí? Entre la ética aristotélica e igualmente la ética pauina, ¿sí? Refiere que la acción buena tiene que ver con un teros, o sea, con una finalidad. O sea, ¿qué es lo bueno? Lo que me permite llegar a la finalidad de algo, ¿sí? Y en la ética aristotélica y pauina, lo bueno está referido a la finalidad del sujeto humano. O sea, ¿cuál es el fin último del sujeto humano? ¿Y qué es lo bueno? Pues lo que me lleva al cumplimiento de ese fin último. ¿Sí? Entonces, en la ética del corpus pauino, ¿cuál es el fin último del sujeto humano? La salvación. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que me lleva a ser salvo. Y lo malo, pues lo que me aleja de esa salvación. Para Aristóteles, ¿cuál es el fin último del sujeto humano? O sea, ¿cuál es el teros del sujeto humano? ¿Cuál es la finalidad de la vida humana? Que es distinta a la finalidad de una planta o de un animal, ¿cierto? Entonces, para Aristóteles, la finalidad de la vida humana es una vida feliz y buena. Bueno, ¿en qué sentido? ¿No? O sea, el sujeto humano está llamado a ser feliz, pero no puede ser feliz sino a través de lo bueno. Entonces, ¿qué es? O sea, a través de lo bueno es a través de lo que lo hace verdaderamente humano. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo bueno para el sujeto humano? Pues su propia condición humana. Entonces, como el sujeto humano es un sujeto pensante, ¿qué es bueno para el sujeto humano? Pues que estudie. Como el sujeto humano es un sujeto político que vive en compañía de otros, pues ¿qué es bueno para el sujeto humano? Pues que se convierta en un son político, o sea, que asuma su vida política, son político, su vida política. Bueno, en riego hay dos palabras para vida, ¿no? Bios y zoe. Pero en riego siempre que se refieren a la vida que no es biológica, o sea, bios solo se utiliza para la vida biológica. Y cuando hablan de la vida espiritual, la vida política, la vida, bueno, se refiere siempre a zoe, ¿no? Bueno. Entonces, para Aristóteles, ¿qué es lo bueno para el sujeto humano? Pues que sea realmente humano, ¿sí? Que sea distinto a los animales. Y en ese sentido, pues que sea inteligente, que tenga una apuesta política. Bueno, exacto. Bueno, y para la fe cristiana, pues la finalidad del sujeto humano no es solo su propia humanidad. O sea, en Aristóteles podríamos definirlo como que la finalidad del sujeto humano es su propia humanidad en felicidad. ¿Sí? Bueno, a eso lo llama después. La vida buena, que en Aristóteles se llama la eudomonía. Es la felicidad y eso implica que sea prudente, que tenga frónesis, que es prudencia, en su actuar, que no se vaya a ninguno de los dos extremos. ¿Sí? Los dos extremos para Aristóteles son, o sea, la virtud está siempre entre dos extremos. La virtud está, bueno, a la virtud se le opone el vicio, pero el vicio siempre son dos extremos. Entonces el punto medio siempre será la virtud.
Entre los dos extremos son los que hay que evitar, porque en los dos extremos siempre hay vicios. Entonces, por ejemplo, la buena alimentación, digamos, ¿sí? Hay que alimentarse bien, eso es la virtud, ¿cierto? Hay que cuidar de la salud. Un extremo sería comer mucho, la gula, rotonería. Y el otro extremo es no comer nada, el ascetismo. Entonces, es tan vicioso la gula o rotonería como es viciosa el ascetismo y no comer nada. Y la virtud es el cuidado de la salud comiendo lo debido, el punto medio. Y así para todo. Si quieren investigar eso, está en la ética a Nicómaco, donde hay una vista de vicios y virtudes y donde muestra cuál es el punto medio que implica la virtud, ¿sí? Y cuáles son los dos vicios en que la virtud se mueve, ¿sí? La virtud siempre se mueve entre dos extremos. Un extremo de necesidad y un extremo de exceso. Bueno, eso está, ese es entonces, ¿cuál es el teros antropológico para Aristóteles? Que define lo bueno. Pues que el hombre sea, en términos nuestros de hoy en día, ¿no? Porque él no lo diría así, pero que el hombre sea humano, ¿cierto? Pero la ética cristiana, y ahí es importante, en ese sentido la ética cristiana no es una ética humanista, ¿sí? O sea, mira, cuando ponemos que lo bueno para el sujeto humano digamos, cuidar de su rostro humano. Eso es lo que podemos llamar, en términos muy bonitos, el humanismo, ¿sí? Hay que defender la humanidad. La ética cristiana, ¿en qué sentido no es humanista? En que propone que la identidad humana es su semejanza con el rostro divino. O sea, mira, la ética cristiana no es humanista, es teomórfica. O sea, hay que conformarnos a la forma divina, ¿sí? Teomorfos, la forma divina. Porque nosotros somos a imagen de Dios, imago Dei. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida humana? No es simplemente ser buenos ciudadanos, ¿sí? Como sería en Aristóteles, digamos. No es simplemente ser buenas personas, personas sabias, personas justas o políticamente comprometidas. No, mira, para el teros cristiano, la finalidad y el propósito del cristiano es crecer a la estatura y plenitud de Cristo, que significa restaurar la imagen de Dios perdida. O sea, es nuestra conformación, ¿sí? al rostro de Dios al que nosotros anhelamos. Y en ese sentido, obviamente la ética cristiana no es humanista, sino teomórfica, ¿sí? Por eso es que Jesús termina este pasaje del Sermón del Monte diciendo, vosotros podéis ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. O sea, para nosotros el modelo de humanidad es Dios mismo, ¿sí? Y en ese sentido nuestra ética es una ética teológica, ¿sí? No es una ética simplemente antropológica, digamos, ¿cierto? Bueno. Y lo que había que preguntar a la ética civil humanista bueno, y es cuál antropología es la que tú sostienes. Porque si de lo que se trata es de ser verdaderamente humano, ¿sí? Auténticamente humano, cuidar de nuestro rostro humano, pues dígame usted cuál es el rostro humano que usted predica. Sí, porque si usted predica el rostro humano de la evolución de las especies, entonces ¿qué puede sacar de ahí? Bueno, ya vamos para allá, que fue otro ejemplo que puse aquí. Y ahí está el otro dilema de la ética civil, ¿no? O sea, tú me dices que hay que ser auténticamente humano. Entonces, antes de eso, dime cuál es tu antropología del humano. ¿Cuál es tu concepción del humano? ¿Somos simplemente un cuerpo biológico que al morir desaparece? ¿Somos seres sin alma? Porque de ahí no vas a poder deducir ciertas cosas que tú quisieras deducir, como la dignidad humana. Mira, la dignidad humana no se puede deducir de simplemente una predicación, un predicamento, una tesis biologicista. Si el sujeto humano simplemente es un animal más evolucionado que el mono, ¿sí? De esa tesis biologicista no vas a poder derivar eh, la dignidad humana. Ya les voy a explicar por qué. En el párrafo, no el que sigue, sino el otro, ¿sí? Y ahí están los dilemas de las éticas civiles actuales, ¿no? Que quieren apostarle, o sea, la filosofía le quiere apostar a una
hermandad con la ciencia. Pero si su hermandad con la ciencia, ¿sí? Entonces quiere construir una ética desde qué tipo de antropología científica. Porque si es desde el evolucionismo darwiniano, pues hay algunos conceptos como la compasión, ¿sí? O la dignidad, que de ahí no lo vas a poder deducir. Entonces caes en un contrasentido, ¿sí? Caes en una esquizofrenia, ¿sí? En una actitud esquizoide, porque estás defendiendo una ética que no puedes defender desde un simple referente cientifista evolucionista. Bueno, ya vamos para allá, apenas me adelanté. Veamos el párrafo de transición que sigue entonces. Entonces, mira, ahora bien, que el corazón sea el lugar privilegiado de la moral cristiana implica tener un corazón sano, que tiene la capacidad de mostrar a mi conciencia la culpa por la falta cometida. No es suficiente con la presión ejercida por la norma social establecida en decretos y leyes, sino que requiero dejarme mover desde mi interior, ya que de nada serviría que desde el exterior se me prescriba tal o cual normatividad a seguir. Si en mi interior no existe la facultad de sentirme culpable por la falta cometida. Entonces, mira lo que está en juego, y ahí introduzco el pasaje que sigue. Lo que está en juego es que si, si, si el juicio ético o el juicio moral, ¿sí? Radica ya no en el acto, en el comportamiento, sino en la intencionalidad del acto, en la motivación, ¿sí? En el corazón. Entonces aquí lo que está en juego no es simplemente la prescripción de la norma, sino la motivación para el cumplimiento de esa norma. Porque no es suficiente con que se me prescriba en un código de policía una prohibición, ¿cierto? Si es que en mi corazón yo no me siento movido al respeto a esa norma, al cumplimiento de la misma. Bueno, qué pena. Me acabo de acordar que estábamos... Volvamos un poquito al párrafo anterior. Mira, quería definirles por qué este cambio en la ética de Jesús es un cambio en la concepción de lo justo, no como simple legalidad, sino como auténtica moralidad. Terminemos que es que para allá iba mi explicación, qué pena. Mira, la justicia ya no es un asunto de simple legalidad, sino de auténtica moralidad. ¿En qué sentido? Te les estaba diciendo. En el discurso de la ética filosófica se distingue entre lo justo y lo bueno. ¿Sí? Para allá iba la explicación, qué pena que me faltó terminar. Y lo justo se refiere a lo que es debido a cada persona y que el Estado o la sociedad se lo tiene que garantizar. Eso es lo justo. Pero lo bueno se entiende ya no como lo que la sociedad me debe, sino como lo que a mí me conviene. Y ahí les decía que es donde parten muchas discusiones éticas. Entonces, ¿qué es lo bueno? Sí, lo bueno. Para una ética utilitarista, lo bueno sería algo muy distinto, que es la ética en la que estamos, ¿no? Estamos en una ética utilitarista y contractualista, ¿no? Del contrato social. Bueno, para la ética utilitarista, simplemente lo bueno es lo útil, ¿cierto? Lo útil. Para Aristóteles, lo bueno es lo que me hace persona, digamos. Para San Pablo, lo bueno es lo que me salva, ¿sí? Lo que me lleva a la vida eterna, lo que me permite entrar al reino de Dios. Mira lo que pasa aquí. Aquí lo que yo veo, ¿sí? Si no estoy mal, si mi inferencia no me engaña, es que Jesús trata de conectar y de hacer dialogar lo justo con lo bueno. ¿Sí? Donde yo creo que hay otro avance en la comprensión de Jesús de la filosofía ética. Mira, este tipo de análisis es lo que podría significar el día, no lo hemos hecho, o sea, es una tarea todavía por hacer. El día en que tomemos el mensaje del Nuevo Testamento, no desde la teología, sino desde la filosofía. Y tomemos, por ejemplo, el Sermón del Monte y las palabras de Jesús, ya no desde un contexto de enunciación teológica, sino de un simple contexto de enunciación filosófica, ¿sí? Y le hagamos un análisis a los pensamientos filosóficos del mensaje de Jesús y de San Pablo. Bueno, si hay gente que lo ha tratado de hacer, por ahí ya bajé un texto de internet que encontré de un filósofo francés que habla sobre Jesús como filósofo.
Me parece que así se llama el título. Todavía no lo he leído ni la introducción. Nada, de nada. Y sí es el intento. Voy a ir a la contraportada. Y el intento es interpretar el pensamiento de Jesús desde como filósofo. Entonces, mira, cuando Jesús dice aquí, ¿sí? Que lo justo ya no es algo que se juega en el ámbito de la acción concreta material, o sea, del comportamiento, sino que lo justo se juega en el ámbito de la interioridad, del corazón, de la intención humana. Me parece que está conectando o le está dando a la justicia una connotación, ¿sí? Que la saca simplemente del ámbito de lo legal, ¿sí? Como aquello que es debido y que el Estado es garante de eso. Y está introduciendo la justicia en el ámbito de lo moral, que es lo bueno, ¿sí? Venía el ámbito de lo legal, o sea, la justicia. Entonces recapitulo para que entendamos, ¿sí? Por dónde va la argumentación. La justicia se interpretó como lo debido a un sujeto dado, de lo cual el Estado tiene que ser el garante. Y para eso desarrolla un poco de leyes que garantizan ese derecho. Entonces la justicia siempre ha sido conectada con lo legal, con la legalidad. ¿Qué es lo legal? Pues son esas leyes que el Estado establece para que se garantice el derecho del trato justo a los individuos. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y ahí no entra la moralidad. Si se dan cuenta, mira, el problema de toda esta concepción de la justicia conectado con lo legal es que no entra la moralidad por ningún lado. Y se separa lo legal de lo moral. Entonces les pongo un ejemplo, ¿sí? Porque es que esto es muy raro, esto es rarísimo. La economía informal, ¿sí? De la persona humilde que vende arepas o empanadas, ¿sí? O hamburguesas o sándwiches o perros calientes en la calle, ¿cierto? Eso es un acto plenamente moral, porque se está ganando la vida decentemente. Como está desempleado, ¿cierto? Como no tiene una fuente de ingreso eh, regular, digamos segura, estable, pues se inventó un negocio callejero, economía informal, y vende cosas en la calle. Eso es un acto puramente moral. Pero llega el código de policía y el código de policía le dice que no puede hacer lo que está haciendo. Entonces ahí es cuando lo legal entra en conflicto con lo moral, ¿cierto? Y bueno, y el otro ejemplo, ¿sí? El otro ejemplo son estas leyes, ¿sí? Las leyes de minería y las leyes que se inventan en el Congreso, en el Senado, ¿cierto? En todos los parlamentos del mundo, que son leyes que son evidentemente antimorales, ¿sí? Antiéticas. O sea, si usted se inventa una ley para destruir el medio ambiente, pues puede que sea legal, ¿sí? Y puede que existan minerías legales, pero no ve que están destruyendo el medio ambiente, ¿sí? Y cuando usted se inventa una ley a favor del aborto, pues puede que sea legal el aborto, pero eso no es moral. Eso va contra la moralidad de un sujeto que es el embrión humano, que también es un sujeto de derechos y deberes. Bueno, de derechos en este caso más que todo, ¿cierto? El embrión humano tiene derechos. Entonces, mira, aquí llegó el dilema y la contradicción de la ética civil moderna. A que al quedarse simplemente con el concepto de justicia y legalidad y separarlo del concepto de moralidad, pues construye leyes inmorales, ¿sí? Y ataca comportamientos civiles que son completamente morales, como la protesta. Entonces se prohíbe la protesta y la protesta es un acto moral, ¿cierto? Del sujeto político, tiene derecho a la protesta. O tiene protesta, por ejemplo, al paro, a la huelga. Entonces cuando se prohíbe que los empleados vayan a la huelga, pues eso no es moral, ¿sí? Bueno, ahí llegan los conflictos en que estamos. Entonces, mira, cuando Jesús vuelve a unir la justicia, no simplemente al comportamiento externo, sino a la intencionalidad interna, ¿sí? A la interioridad. Creo que está tratando de unir
la justicia con la moral. O sea, lo justo con lo bueno. Y la moral tiene que ver con lo bueno. Entonces, ahí volvemos. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo que me hace, bueno, depende de tu antropología. Entonces, lo bueno es lo que me hace mejor persona. Listo, eso puede ser. Lo bueno es lo que me permite tener comunión con Dios. ¿Sí? Lo bueno es lo que me permite salvar mi alma. Bueno, pero entonces bueno, hoy no vamos a discutir qué sea lo bueno realmente. ¿Sí? Porque cada escuela tendría su propia comprensión de qué es lo bueno. Lo bueno depende de cómo comprendes al sujeto humano. Entonces, lo bueno para Aristóteles, o lo bueno para el Nuevo Testamento para San Pablo, o lo bueno para otro tipo de ética, bueno, para el confucianismo, bueno, sería distinto. Pero lo que quiero discutir aquí es que unir o enfatizar, ¿sí? Bueno, enfatizar lo interno, lo interior, el corazón, permite resaltar, o sí, de lo moral y de lo bueno, su incidencia política o social. O sea, mira lo que está pasando aquí. Cuando Jesús resalta el interior del corazón humano, lo que está haciendo es que lo está sacando de la simple esfera privada, ¿sí? Y lo está haciendo emerger a la esfera pública. Mira lo interesante de esto. Cuando usted simplemente entonces defiende el comportamiento externo, no más, usted lo que está haciendo es invisibilizando, reduciendo a la esfera privada lo que hay en tu corazón. Entonces, ¿qué se dice hoy en día? No importa lo que tú pienses, lo que tú sientas, lo que tú creas. Con tal que en la calle te comportes bien, ya. Tu vida privada no nos interesa. Allá tú con tu vida, tus creencias, allá tú con tu ideología política, allá tú con lo que pienses en tu cabeza. Ese es el fuero interno de tu conciencia, y aquí lo que nos interesa en el Estado es tu comportamiento concreto. Mira la falacia en la que cae esa presunción. Cuando separa la vida pública de la vida privada, lo público de lo privado. Y entonces bota a la caneca de basura, porque eso es lo que están haciendo, el ámbito de lo privado. Cuando te dicen que no tiene que tener inferencia en el ámbito de lo público. ¿Sí? Entonces te están castrando la mitad de tu vida. Y tú como ciudadano, con cédula de ciudadanía, ¿cierto? Simplemente tienes una vida pública, porque la privada no nos interesa. Mira lo que yo creo que está haciendo Jesús aquí, ¿sí? Lo que creo que está haciendo al enfatizar la interioridad del sujeto humano, ¿no? Porque del corazón, mira, del corazón es que salen las intenciones malas. Del corazón salen los asesinatos. Del corazón salen los adulterios, los robos, los falsos testimonios, las injurias del corazón. Lo que creo es que Jesús lo que está haciendo es rescatando del ámbito, ¿sí?, de lo privado y haciendo emerger, ¿sí?, al ámbito de lo público el fuero interno de tu conciencia. O sea, Jesús está diciendo, mira, lo que se está jugando allá adentro en tu corazón, lo que se está jugando allá dentro de tus pensamientos, esa lucha interna que tú tienes, esa estructura psicológica que te domina, eso, que es el ámbito de lo privado, lo que se está juzgando en el ámbito de lo privado, no es solamente una cuestión privada, es una cuestión que pertenece a la justicia. O sea, es una cuestión que afecta el ámbito de lo público. O sea, me interesa lo que pasa en tu corazón, porque lo que pasa en tu corazón deriva en la justicia. Porque en tu corazón es donde nacen los falsos testimonios, los robos, los asesinatos. ¿Sí? Entonces mira lo interesante. En toda ética cristiana auténtica no puede haber separación entre lo que llamamos la conciencia pública y la conciencia privada. Esa separación fue con la modernidad y nació gracias al protestantismo. ¿Sí? Yo ahorita no voy a explicar mucho, ya he explicado en otras catequesis la cuestión o en otras charlas, de cómo el protestantismo fue el que dio nacimiento a la modernidad, ¿sí? Sin culpa, eso sí,
lo advierto, sin culpa. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Las premisas de la fe protestante se secularizaron, ¿sí? En la modernidad y dieron nacimiento ¿a qué? A tres premisas espantosas, que es en las que estamos viviendo. Primero, la separación de iglesia y Estado, ¿cierto? Segundo, la asunción de la razón versus la tradición. Y tercero, la salvación del individuo versus el colectivo. Entonces, en esas tres premisas en que se funda la modernidad, que es separación de iglesia y Estado, o sea, Estado sí y iglesia no. Asunción de la razón contra la tradición, o sea, razón sí, tradición no. Y defensa del individuo versus el colectivo, o sea, individuo sí, colectivo no. En esas tres premisas que funda la modernidad, que es el caos en el que estamos, que nacen de inspiraciones de la Reforma Protestante, es donde se nos metió el dedo a la boca. O sea, esas son las tres premisas que tenemos que argumentar porque son tres tesis fallidas. O sea, no puede haber separación de iglesia y Estado. No debe haber. No debe, obviamente, la comunión de ambos tiene que ser válida y legítima. O sea, otra cosa es cuando la comunión entre ambos, o sea, la relación, el diálogo, el vínculo, está mal administrado. Claro. ¿Qué significa mal administrado? Mal administrado es que el Estado tenga injerencia en la iglesia o que la iglesia tenga injerencia en el Estado. Eso sí está mal. Entonces, por eso es que aquí hay que saber los matices en que estamos hablando y lástima que no podemos aquí conversar porque es una charla de una sola vía. Mira, no estoy defendiendo que la iglesia tenga injerencia en el Estado. Como no defendería que el Estado tenga injerencia en la iglesia. Lo que estoy defendiendo es que en la sociedad, ¿sí?, se necesitan ambas instituciones con validez. O sea, en la sociedad, ¿sí?, es tan legítima la voz de la iglesia como la voz del Estado. O sea, en la sociedad es tan legítima la voz del alcalde como la voz del sacerdote. Y el ciudadano tiene que oír la voz del alcalde y la voz del párroco. Eso es lo que estoy diciendo. Que en el ámbito de lo público, la voz de la iglesia y la voz del Estado tienen ambas que ser escuchadas. No que el párroco le diga al alcalde lo que tiene que hacer, como tampoco el alcalde se lo tiene que decir al párroco lo que tiene que hacer, no. Pero sus voces tienen que contrastarse, ¿sí? Sus voces tienen que escucharse y sus voces tienen que ser críticas mutuamente. La una tiene que criticar a la otra o iluminar a la otra. Mira, en términos kantianos, es lo que diríamos a nivel epistemológico, que es el diálogo entre la experiencia y la razón. O sea, la experiencia no puede negar el uso de la razón y la razón no puede negar el uso de la experiencia, ¿sí?, de lo fáctico, del dato, de lo empírico. Entonces, tanto la razón tiene que escuchar lo que dice el dato empírico, ¿sí? O sea, la filosofía tiene que escuchar a la ciencia, como el dato empírico tiene que escuchar a la razón, la experiencia a la razón, ¿sí? O sea, la ciencia tiene que escuchar a la filosofía, ¿sí? No que ambas pierdan su independencia, no. Entonces, aquí es igual, mira. El Estado tiene que escuchar a la voz de la iglesia, ¿sí?, aunque tome sus decisiones independientes, obviamente. Y la iglesia tiene que escuchar la voz del Estado, aunque tenga autonomía en la toma de sus decisiones. Pero el ciudadano tiene que estar expuesto a ambas voces. Bueno, eso hablando en ámbitos sociológicos. Y en ámbito psicológico, ¿sí?, aquí en el ámbito psicológico, mira lo que está diciendo Jesús. Mira, Jesús lo que está diciendo es que no basta con tu comportamiento ético de buen ciudadano, ¿sí?, de simplemente de un comportamiento que obedece a la norma. No, no es suficiente. A Dios le interesa el interior de tu ser, la motivación que te mueve, ¿sí?, la intencionalidad de tu acto. Entonces, a Dios no solamente le interesa que actúes con justicia,
sino que actúes con bondad. O sea, a Dios no solamente le interesa tu comportamiento justo, sino tu acción bondadosa. O sea, no solamente le interesa que des de comer al hambriento, sino que lo hagas por amor y compasión. Porque no es simplemente, ¿sí? De que tú saques, como pasa hoy en día, no es simplemente que tú eres una empresa, entonces que para evitar impuestos, ¿cierto? Tú destinas un porcentaje de las ganancias de tu empresa a obras sociales. Pero ¿con qué motivación lo estás haciendo? Tu motivación es ayudar al hambriento. Tu motivación es reducir impuestos del Estado. Entonces, mira, no se trata simplemente de que para que tú laves tu conciencia, como tienes una empresa donde ganas mucha plata, tú lavas tu conciencia comprando mercados y repartiendo entre los pobres mercados para calmar tu conciencia de que no pagaste el salario digno a tus empleados. Entonces, después de que has estado explotando un año a tus empleados con salarios de miseria, vas y compras unos regalos en Navidad y los repartes a los niños pobres. No, esa no es la hipocresía que Jesús te pide. Que lo digo porque pasa aquí en Colombia en cada Navidad. En cada Navidad hace más de 30 años, los noticieros de televisión, ¿sí? No digo cuál, ahí sí para allá no ofender. Bueno. Pero bueno, no, si digamos, Caracol, RCN, CMI, ¿qué hacen desde hace 30 años? Pues mientras que desde hace 30 años patrocinan las mentiras del Estado, ¿cierto? Y contribuyen a la manipulación de la opinión pública y a las ganancias deshonestas de los grandes emporios económicos de Colombia, en cada diciembre recogen juguetes para regalar a niños pobres. No, esa no es la hipocresía que Jesús pide. O sea, no es suficiente con que tú muestres a la cara pública una acción correcta. Es necesario también que en tu corazón, ¿sí?, hayas tenido una conversión de vida para que el mover interior tuyo sea un mover sano, ¿sí? Un mover santo, bueno. Bueno, eso es lo que creo que está haciendo aquí Jesús, pero no lo voy a profundizar más, tendríamos que hacerlo. La idea es que Jesús está haciendo de la justicia no solamente un simple acto de legalidad, sino un acto de moralidad. Y ahí está la tesis, que les invito a que ustedes también pueden ayudarme a defender. Lo justo, entonces ya no se reduce simplemente a lo legal. Lo justo es también lo moralmente bueno. Ahí, sí, ahí está toda la tesis. Esa es la tesis filosófica fuerte. Lo justo no es simplemente el cumplimiento de la ley, de la norma. Lo justo es lo que es moralmente bueno. ¿Sí? Y entonces, como es moralmente bueno, ayudar a que esa señora siga vendiendo empanadas, arepas o comida en la calle, es moralmente bueno. Entonces no es justo que haya un código de policía que no le permita esa economía informal. ¿Sí me doy a entender para dónde voy? Como es bueno, mira, como es moralmente, o sea, mira lo que estoy diciendo, ahí ya termino. O sea, lo legal tiene que tener una base moral. Porque si lo legal no tiene una base moral, entonces no tiene que legalizarse. O sea, ninguna ley que no tenga un piso moral está validada. Porque la moralidad es el fundamento de la legalidad. ¿Sí? Esa es la tesis que aquí estoy defendiendo. La moralidad, ¿sí?, lo bueno para el sujeto humano. ¿Qué es lo moral? Lo bueno para el sujeto humano. Lo que hace bien al sujeto humano. La moralidad es la base de la legalidad. De lo contrario, esas leyes no son justas. Y hay que oponerse a ellas. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, los apóstoles dicen, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, tú no tienes solamente el derecho, sino la obligación y el deber de oponerte a toda ley que vaya contra lo moralmente bueno. Y por eso es moralmente bueno defender la vida y el territorio como están haciendo los palestinos, ¿sí?, para ver ya de nuestra política actual.
Y sería moralmente malo no defenderlo. Por eso les digo algo, mira, para que entiendan para dónde van estos discursos. La acción de defensa de su territorio de Hamas es moralmente buena. ¿Sí? Y no defender el territorio es moralmente malo. Porque defendiendo el territorio que están haciendo, están defendiendo la vida de sus sujetos, están defendiendo la alimentación, la salud, la vivienda, la educación. Entonces, mira, la moralidad es la que fundamenta la legalidad. Entonces, aquí no me hablen de leyes, no, aquí no vamos a hablar de leyes. No me hable que el Código Penal, que el Código Civil, que la Constitución, no sé qué. No me hable del contrato social, no señor. Aquí yo parto de un supuesto moral, que es lo bueno para el sujeto humano. Lo bueno es que tenga salud, vivienda, educación, vida, alimento. Eso es lo bueno, lo moral. Y desde ahí, las leyes que no favorezcan eso no son leyes justas. Y me opongo a esas leyes. ¿Sí? Bueno, ahí va la tesis. Amén. Entonces sigamos. Bueno, disculpen que hoy nos demoremos más. Como estuve ausente un tiempo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Qué pena con ustedes. Hago aquí un pie de página. Les pido disculpas por mi ausencia como 2 meses. Estuve ocupado en mi tesis y en otras cositas. Y también estuve muy angustiado, Dios sabe, por toda la condición actual del mundo, lo que pasa en Palestina, y por toda la hipocresía de mis hermanos evangélicos. Digo mis hermanos evangélicos porque a mis hermanos católicos, pues no me reúno con ellos, pero a veces son más sinceros. Entonces sí me ha dado duro que en medio de tanta dolor y sufrimiento, ni siquiera los creyentes en Dios sean capaces de asumir la defensa del justo. Sí, güey. Entonces vamos a demorarnos, allá falta otro poquito, qué pena. Qué pena si aquí me paso de la hora. No sé, no tengo ni idea cuánto vamos, pero obviamente hay que terminar. Sigamos. Entonces, mira, ahora bien. Bueno, entonces ahí terminé la cuestión que quería justificar, ¿no? La tesis de justificación es que la justicia ya no es un asunto de simple legalidad, sino de auténtica moralidad. Entonces, ¿qué es lo justo? Lo que es moralmente bueno. No es justo simplemente lo que es legal, sino lo que es moralmente bueno. Pero entonces, aquí vamos a otra cuestión complicadísima. Que aquí va la crítica a la ética civil, a la ética ciudadana, a una ética apartada de un contexto religioso. El que sea, mira, puede ser hindú, budista, musulmán, confucionista. O sea, bueno, el siguiente tema a defender, que son los párrafos que siguen, es sencillo. Es mostrar que la impotencia de una ética civil o una ética laica, o sea, una ética, si no es una ética religiosa, es totalmente impotente. O sea, no sirve, no funciona, no tiene efectividad. ¿Sí? Y es un contrasentido. Además, voy a mostrar que es impotente porque es un contrasentido. Bueno, para allá va la siguiente discusión. Entonces, el párrafo de conexión era el que les decía, mira, no me es suficiente con que el Estado me prescriba la obediencia a cierta norma. Si es que no hay en mi corazón algo que me mueva al cumplimiento de esa norma. ¿Sí? O sea, mira, si desde el interior de mi corazón no hay algún sentimiento que me mueva, ¿cierto? Al respeto de cierta norma. Pero no es suficiente con que el Estado me amenace, con que me mete a la cárcel o me pone una multa. Que no es suficiente. Voy a mostrar por qué no es suficiente. Entonces, mira, cuando Jesús pone el énfasis en el corazón, nos está iluminando de dónde está el potencial de efectividad de la norma. O sea, mira, cuando tú sacas, ¿sí? Cuando tú entiendes que la ética no es simplemente cumplir con algo, sino identificarte en tu corazón, sentir en tu corazón por qué el cumplimiento debido es tal. Porque es que si no lo sientes, mira, lo que nos está demostrando
la motivación psicológica real de la ética. O sea, si la ética no tiene esta motivación, la ética no va a tener frutos. O sea, el efecto social no se va a ver. O sea, no va a haber ningún impacto social, ¿sí?, relevante. Si no es que soy movido desde adentro. O sea, si no hay algo en mí, allá adentro de mi corazón, sin mi psiquis interna, ¿qué es lo que me mueve? ¿Sí? Mira lo que está diciendo aquí Jesús, en términos de hoy. Está poniendo eh, la justicia en términos de inteligencia emocional. ¿Sí? O sea, es en el corazón del hombre donde se juega el destino real de la convivencia humana, en el corazón humano. Ahí se juegan, ¿sí? En el corazón del hombre se juegan los robos, falsos testimonios, malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, bueno, injurias. O sea, la ética se juega en el corazón del hombre. Entonces, si la ética se juega en el corazón del hombre, eso es una cuestión de que hoy en día llamamos inteligencia emocional, ¿no? Es en la transformación del corazón donde nos estamos jugando la convivencia. Mira lo importante de esto. La convivencia de los seres humanos no se juega en la construcción de una normatividad nueva, sino en la construcción de corazones nuevos, renovados. Mira, ¿en qué gastan millones de pesos pagando proyectos, planes y pagando profesionales? ¿No? El Estado está diciendo, mira, tenemos una crisis de convivencia. Eso le dicen todos los estados del mundo. Tenemos una crisis de convivencia. ¿Y a dónde es que apuntan sus apuestas, sus proyectos? ¿Sí? A la construcción de una nueva normatividad, una nueva constitución, un nuevo código civil, penal o de policía o de familia. Mira lo que dice Jesús. El juego de la convivencia no se juega en el ámbito de la normatividad, ¿sí? De la construcción de nuevas normas. El juego de la convivencia se juega en el ámbito de la interioridad de los corazones de los sujetos humanos, en la construcción de corazones sanos, ¿sí? De estructuras psicológicas sanas. Entonces ya dejen de dedicar tanta plata, ¿sí?, a simplemente proyectos de reforma civil, reforma social, bueno, tantas reformas que se inventan. Lo que necesitamos es una reforma de la psicología, de la estructura interna de los ciudadanos. Bueno, ¿cómo se llama eso hoy en día? Hoy en día eso lo llamamos educación ciudadana. Entonces, aquí no nos estamos jugando la convivencia en el ámbito del Senado, del Congreso, con las leyes que ellos inventan. La convivencia no la estamos jugando en la educación ciudadana. Así lo llamamos hoy en día, educación ciudadana. Es en el ámbito de la transformación del sujeto donde nos juzgamos el futuro de la sociedad. ¿Sí? Por eso es más importante, venga, lo digo con énfasis, es de mayor relevancia y significación la mamá que dedicó su vida a cuidar de sus hijos y hacer de ellos buenos hombres y mujeres, es mucho más importante. Y se los digo de todo corazón, que el psicólogo, el antropólogo, el sociólogo, el abogado, el ingeniero, que por allá creyó que en su profesión hacía ciertas cositas importantes. No, señor. Mira, el ámbito, sí, o sea, el futuro de la especie humana no se juega en el consultorio psicológico, ni en el estrado judicial de los abogados, ni en la política del Congreso, ni siquiera se juega en el comercio allá donde, ¿sí?, o los que hacen puentes. El futuro de la especie humana se juega en la familia, allá donde el papá y la mamá están educando niños y niñas, ¿sí?, que saben la diferencia entre el bien y el mal. Ahí se está jugando el futuro de la especie humana. Bueno, para allá va la ética cristiana y la ética religiosa, que es lo que no entiende la ética civil. Entonces vamos con la crítica a la ética civil. Entonces, mira, he aquí la diferencia abismal entre una ética civil y una ética religiosa. Desde la muerte de Dios,
En la modernidad se ha pretendido transformar el etos religioso en simple ética ciudadana. Y esa es la apuesta que tenemos. Que tenemos que cambiar de esa moral cristiana a la ética civil. Eso es todo lo que nos han vendido. Sin entenderse que a dicha ética civil del buen ciudadano le falta todo el potencial simbólico contenido en el universo de sentido de las religiones del mundo. Mira, aquí está la tesis a defender. Es una tesis antropológica que puede ser defendida desde la psicología, la sociología. Mira esta tesis que es la que estoy defendiendo. Sin entenderse que a dicha ética civil del buen ciudadano le falta todo el potencial simbólico contenido en el universo de sentido de las religiones del mundo. Ahí está la falla de por qué la ética civil no va a funcionar. O sea, esta sociedad laica apartada de Dios, donde Dios ha muerto, va a seguir produciendo asesinos, ladrones, delincuentes, infieles, adúlteros, porque esta ética civil de una sociedad sin Dios no tiene el potencial simbólico que permite construir un corazón que distinga entre el bien y el mal. Así de sencillo. Algunos días sí se puede. No, vamos a demostrar por qué no se puede. Algunos días sí, porque yo conozco un ateo que es buena gente. No, mire, por favor, ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito. No confunda el ámbito de la discusión aquí formal, que tiene que ver con estructuras y totalidades, con el ámbito simplemente de un sujeto. Por supuesto que pueden haber ateos que muestren un comportamiento moral muy adecuado. Y por supuesto que hay creyentes que tienen un corazón totalmente corrompido y oscuro y merecen la condenación eterna. No, eso es otro cuento. ¿Por qué? Porque es que en el ámbito de lo individual, pues cada persona en su apuesta y sus decisiones de vida, pues obviamente nos da ejemplos de muchas cosas. O sea, ejemplos de incongruencias o de congruencia. Eso es otra cosa. Lo que quiero decir es que en el ámbito sociológico, ¿sí? En el ámbito de la educación, de la masa, ¿sí? Usted no va a poder construir una masa, ¿sí? O sea, de la sociología. Usted no va a poder construir a una ciudadanía, ¿sí? A 40 millones de habitantes, 50 millones de habitantes o 8 millones de habitantes, con un concepto adecuado de lo que significa la dignidad de la vida humana, ¿sí? Que la vida humana es sagrada, es digna, con ciertos referentes, que es lo que voy a explicar a continuación, ¿no? Que por allá uno que otro entienda lo que es la dignidad humana sin que se lo hayan enseñado, o que sin tener referentes para aprenderlo, y sin embargo lo entendió. Eso sí, gracias a Dios, que en la especie humana no todo se mueve por las masas y la mayoría. O sea, en la especie humana no todo es sociología, ¿sí? No, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que hay individuos excepcionales que se apartan de la masa. Pero esa es otra discusión. Lo que quiero mostrar es que tú en la escuela, ¿sí? En la escuela, cuando tú enseñas a los niños en la primaria, el bachillerato, la universidad, no vas a poder construir una ética adecuada sin el potencial simbólico que te permite la fe religiosa. Y lo voy a explicar ya por qué. Mira, aquí sigue la explicación. Mira, la impotencia de la ética civil resulta de asumir referentes conceptuales como el respeto, amor, compasión, consideración, dignidad, entre otros, que pierden todo su potencial motivacional en medio de contextos de enunciación cientifistas como el evolucionismo. Mira el argumento de justificación. Sí, gracias a Dios que eso no pasa siempre. Algunos sujetos van más allá de eso. Estamos hablando desde la masa, ¿sí? De lo que se llama la educación ciudadana. ¿Cómo es usted para educar a los niños en la escuela? A que tengan respeto, amor, compasión, consideración, dignidad, cuando al mismo tiempo usted está fundamentando eso en una antropología evolucionista de la sobrevivencia del más fuerte. Mira la contradicción que te voy a mostrar, que tal vez no has captado. Entonces, mira, sigamos leyendo. Pero para allá va el argumento.
Entonces, mira, la impotencia de la ética civil resulta de asumir referentes conceptuales, ¿sí? Como el amor, la compasión, el respeto, bueno, la dignidad, que pierden todo su potencial motivacional, o sea, psicológico, ¿sí? En medio de contextos de enunciación cientifistas como el evolucionismo. Pues, siendo congruente con la teoría de la evolución del origen del hombre, entonces no resulta argumentativamente válido que en esta lucha de las especies, donde sobrevive el mejor adaptado, se tenga que tener respeto, amor, compasión, consideración a la dignidad del otro. Mira, subrayo esto. Aquí hay un argumento totalmente válido. Sí, por favor, más sticker. Mira, siendo congruente con la teoría de la evolución del origen del hombre, ¿sí? Entonces no resulta argumentativamente válido que en esta lucha de las especies, donde sobrevive el mejor adaptado, se tenga que tener respeto, amor, compasión, consideración a la dignidad del otro. Bueno, y sigamos profundizando por qué. De ahí que toda ética tenga como base una antropología que la fundamente. Mira lo que está en juego, que ya lo dijimos antes. La base de todo discurso ético es algún tipo de discurso antropológico. O sea, dependiendo de cómo conceptualices lo que es el sujeto humano, la persona humana, dependiendo de eso, ¿sí? Es que se valida o no la apuesta ética que estás haciendo. Entonces tú no puedes fundamentar una ética con una antropología adversa. Entonces, ¿cuál es la ética que nace de la antropología evolucionista? Mira, la ética que deriva de una antropología evolucionista es la de la competencia, ¿sí? Y la de la sobrevivencia del más fuerte. No es la de la solidaridad y la ayuda al más débil. ¿Sí me voy a entender? Entonces, mira en la contradicción en que está la educación de la sociedad laica y civil. El niño de quinto de primaria, ¿sí? Que asiste a una clase de biología, está viendo que nosotros somos simplemente el desarrollo evolutivo de los primates, ¿cierto? Y después va a otra clase donde le enseñan que por favor respete al más débil. Y entonces llega a bachillerato y el niño que ya entiende un poquito más, y el que tenga mente filosófica un poquito más, y llega aquí a quinto de bachillerato, bueno, o a sexto, bueno, a décimo, 11, como se llame, ¿cierto? Y le enseñan en filosofía que hay que ser solidario y hay que respetar y hay que amar y hay que ser compasivo y hay que respetar la vida. Y va a la clase de biología y en la clase de biología le enseñan que la vida es simplemente un proceso del azar accidental del cosmos. Entonces, ¿qué dignidad tiene eso? O sea, mira, en una clase le enseñan que la sexualidad implica el respeto al otro. En la otra clase le enseñan que la sexualidad es simplemente la unión del pene y la vagina, que es el coito. Sí, no sé si me estoy dando a entender. ¿Sí entienden? Mira, el niño, nuestro ciudadano de Occidente moderno, Europa y América y Oceanía, está recibiendo clases con contenidos que son argumentativamente contrapuestos, contradictorios. Porque si yo soy un sujeto biológico que me constituí humano, como la sobrevivencia del más fuerte, el más alto, donde murieron los más débiles, biológicamente hablando, y eso me hizo Homo sapiens, entonces ¿de dónde me viene usted a decir que yo defienda al débil? Y que yo tenga compasión. ¿Sí? Entonces, la biología me enseña una premisa antropológica y la filosofía, ¿sí? O por allá la enseñanza de educación sexual o la que sea, o convivencia ciudadana, bueno, como se llame, me está enseñando una ética que parte de premisas antropológicas contrarias. Entonces, eso no cuaja en el corazón de los sujetos humanos, eso no tiene potencial simbólico para funcionar. Entonces, cuando yo estoy en fuente de la situación tal cual, entonces tengo a mi novia embarazada. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿el embrión tiene dignidad humana? Porque es a imagen y semejanza de Dios. ¿O simplemente estos son dos especímenes de la especie humana, Homo sapiens, que pueden hacer con ese fruto de la sexualidad lo que a bien tengan, de acuerdo al beneficio mutuo?
al útil, a la mayor utilidad de la novia y del novio. ¿Se dan cuenta del dilema? ¿La confusión? Allá va la cuestión. Y aquí sigo explicando en el siguiente párrafo. Mire, de ahí que toda ética tenga como base una antropología que la fundamente. Y de ahí también que solo en la concepción antropológica que enseña la imago Dei, somos imagen de Dios, ¿sí? De la persona humana, tenga sentido hablar de respeto, amor, compasión, consideración, dignidad, entre otros. Mira lo que está en juego. Es que estos conceptos semánticamente, ¿sí? Simbólicamente, antropológicamente, los conceptos de respeto, amor, compasión, consideración, dignidad, bueno, todos los conceptos que usamos en contenido de la ética, ¿sí? Respete al prójimo, respete el bien del prójimo, ¿sí? No se robe lo que pertenece al otro. Ame, sea compasivo, tenga consideración, bueno, respete la dignidad humana. Dignidad es el principal concepto. Estos conceptos pertenecen a una antropología que es religiosa. Esta no es una antropología atea. Porque si mi antropología es el desarrollo evolutivo de la especie, donde sobrevive el más fuerte, entonces, ¿qué ética nace de ahí? Pues la ética de la competitividad. La única que pueden hacer. ¿Sí? Entonces, mira, a ver, más aún, cuando no solo desde el discurso científico, sino también desde el económico, se vende una concepción del humano basada en la competitividad y no en la solidaridad. Entonces, ¿qué me enseñan en la clase de empoderamiento económico en 10º, en 11 en bachillerato? Que tengo que ser competitivo. ¿Sí? Porque en la economía, ¿qué funciona? ¿Funciona la economía solidaria o la economía de la competitividad? ¿Se dan cuenta de toda la contradicción? Y después nos quejamos de que es que no tenemos ciudadanos solidarios. No, pero es que si le enseñamos desde chiquiticos que es que la evolución de las especies, sí, es que sobrevivió el más fuerte y en la economía sobrevive el más competitivo, pues ¿dónde diablos va a sacar usted a ese sujeto de que aprenda a ser compasivo y misericordioso y ayude al débil y sea solidario? O sea, no sea incongruente, no sea contradictorio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué la ética civil, que nace de una antropología cientifista, no puede tener impacto real en el corazón de los sujetos humanos? No tiene impacto real. O sea, ha perdido su potencial simbólico. Porque ese potencial simbólico se lo da el universo de sentido que las religiones del mundo predican. ¿Sí? No que el ateísmo predica. Por eso de una sociedad atea solamente puede salir una sociedad mala. Y alguien decía, no, esa es toda la discusión que hay. ¿Acaso es que si no hay Dios, entonces ya no hay bondad? Mira en qué sentido es que no. Obviamente puede haber ateos buenos y hay creyentes malos, ya lo dije. No, mira el sentido en que se dice esa premisa. Cuando usted mata y usted saca a Dios de la sociedad, a Dios es, ¿qué significa Dios? Dios es todo el universo de sentido de la antropología que predican las religiones del mundo. O sea, Dios no estamos hablando de Dios. Cuando decimos que usted mató a Dios, no estamos hablando de Dios. Cuando usted mata la fe, ¿sí? La misma fe, por ejemplo, en la vida eterna. Si yo soy un sujeto biológico que vive 80 años, ¿sí? Pues como dice San Pablo, ¿cierto? Citando un riego de Creta, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Que si no existe la vida eterna, ¿sí? Si no existe también Dios, ¿cierto? Que es el garante de la justicia. Si no existe la imagen, si nosotros los humanos no somos imagen de Dios, o hijos de Dios, o criaturas de Dios, según la antropología que tengamos. Si no es que hay una ley superior divina, que es la que nos está dogmatizando y nos está diciendo cuál es el buen camino. O sea, si todo el discurso de la ética, ¿sí?, no se mueve dentro del marco de referencia de enunciación espiritual, religiosa, ¿sí?, del universo simbólico de las religiones del mundo, entonces esos contenidos de ética no tienen un potencial semántico, ¿sí?, lingüístico,
que pueda arraigar en el corazón humano. ¿Sí? Me enseñan que yo aprenda a ganarme la vida siendo competitivo. Y después me dicen que tengo que ser solidario con el débil. No, pues pónganse de acuerdo a ver cómo es que me van a enseñar que sea. O sea, eso es una locura. O sea, Occidente moderno, desde la Revolución Francesa, es un manicomio. Gracias a Dios por los 300 millones de indígenas que no están en este manicomio. Gracias a Dios por los 1.500 millones de confucionistas chinos que no están en este manicomio. Gracias a Dios por los 1.500 millones de musulmanes que tampoco pertenecen a este manicomio. Y gracias a Dios por los 1.500 millones de hindús de la India que tampoco están en este manicomio. Pero a nosotros los 700 millones de europeos, americanos y de Oceanía, a nosotros, bueno, Europa Occidental solamente, ¿no? Europa Oriental, gracias a Dios tampoco. Gracias a Dios por esos 300 millones de Europa Oriental, que tampoco están en este manicomio, juntamente con Rusia, que no está, ¿cierto? Del mundo ortodoxo. Pero nosotros, ¿sí? 700 millones de occidentales judeocristianos que vivimos en este manicomio, es una locura. Porque el niño inteligente y congruente le debería a la mamá, o al docente, o al policía. Le diría, entonces, ¿yo qué hago? ¿Soy competitivo o soy solidario? ¿Defiendo al débil o defiendo al fuerte? ¿Yo qué hago? A ver. ¿Sí? Entonces, mira, terminemos. Entonces, pues el ciudadano que se encuentre luchando en la arena de la competitividad social, política y económica, muy seguramente no encontrará sentido en ciertos conceptos morales que contradicen totalmente la premisa de la sobrevivencia del más fuerte. O sea, aquí estamos luchando para que sobreviva el más fuerte o el más débil. Para ser competitivos o solidarios. Para amar o luchar. ¿Sí? Para ser compasivo o egoísta. Dígame para qué estamos luchando y tal vez yo luche. Sí, pero no se contradigan, porque esto, entonces, eso es lo que hace sujetos locos, psicóticos. ¿Sí? Toda ambigüedad, mira, la ambigüedad es a causa de la psicosis, ¿no? Por lo tanto, ahí termino, trayendo todo este discurso aquí a la cuestión de la fidelidad. Entonces, mira, con todas estas premisas, ¿por qué la fidelidad tiene que ser de corazón también y no solamente de acto? Mira, por todo esto que hemos discutido. Entonces, mira, por lo tanto, solo bajo la premisa antropológica, ¿sí? Ya que la ética la fundamenta una antropología. Solo bajo la premisa antropológica de que el hombre y la mujer se hacen una sola carne en su encuentro sexual, según Génesis 2:24. Es que tiene sentido que el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pues, ¿sí? Si la sexualidad es simplemente el goce de dos cuerpos que se atraen mutuamente, y no el acto de comunión que nos vincula y compromete el uno al otro. Entonces no existe adulterio o infidelidad alguna, sino simple disfrute de los sentidos corporales. Mira lo que estoy diciendo. Si tú asumes dentro de tu antropología, ¿sí?, que el acto sexual es simplemente el encuentro de dos cuerpos deseantes, ¿no? Que esa es la frase actual de hoy en día, de la psicología. El encuentro sexual es el encuentro de dos cuerpos que se desean. Pues si esa es tu antropología de base, pues claro, por eso es que vives como vives. Por eso es que tu eto sexual es distinto al mío, que soy cristiano. Vean cuál es nuestra antropología de base. Nuestra antropología de base es que en el encuentro sexual lo que hay es la unión de dos personas que de esa manera se vinculan y se comprometen el uno con el otro. Eso es lo que está, es una antropología distinta. Es porque cuando yo me uno sexualmente contigo, no es simplemente el encuentro de dos cuerpos deseantes, de goce. No, es el encuentro de dos personas que se vinculan y comprometen el uno con el otro. ¿Sí? Y por eso, porque yo al unirme sexualmente contigo en el deseo, me estoy uniendo con toda tu persona, ¿sí? Y me estoy comprometiendo con toda tu persona. Por eso es que unirme con otro es infidelidad, no vale.
¿Sí me voy a entender? Allá va la cuestión. Mira, por eso termino. Mira, por eso el eto sexual judeocristiano se resume cabalmente en la concepción de la monogamia. Somos el uno y el otro. ¿Sí? No hay otro por fuera. Que implica el monopolio del cuerpo y del deseo entre los esposos. Entonces mira lo que está en juego. Lo que está en juego es lo que llamaríamos en términos de India, en otros términos para que entendamos. Lo que está en juego es la defensa de la monogamia. ¿Qué es la monogamia? La monogamia es el monopolio, ¿sí? Monopolio del cuerpo y del deseo entre los esposos. Ahorita no lo vamos a profundizar porque hay tiempo después. Eso está en 1 Corintios capítulo 7. Mira, el cuerpo del esposo pertenece a la esposa. Y el cuerpo del esposo, de la esposa, pertenece al esposo. Bueno, mutuamente. Ahí cuerpo significa tu cuerpo y tu deseo. O sea, el cuerpo y el deseo del esposo pertenece a la esposa. Y el cuerpo y el deseo de la esposa pertenece al esposo. Esa pertenencia mutua de su cuerpo y su deseo es lo que llamamos monogamia, que es el monopolio de ese cuerpo y ese deseo. Y por eso, o sea, bajo esa premisa, es que la simple mirada con deseo de otra persona que no sea mi esposo ya es infidelidad. Sí, el simple deseo que se despierta, no solo mirando, puede que no sea mirando, puede que sea escuchando, bueno, quién sabe cómo se despierta. El simple deseo, ¿sí? A otro que no sea mi esposo o mi esposa, ya es infidelidad. Porque dentro de mi eto sexual cristiano, estamos apostando a la monogamia, o sea, al monopolio de nuestro cuerpo y nuestro deseo. Mi cuerpo y mi deseo pertenece a mi esposo, a mi cónyuge, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo ese deseo en otro lugar, simplemente el deseo, ¿sí? No solamente el cuerpo. Cuando yo pongo ese deseo en otro lugar, es como si estuviese pusiendo el cuerpo en ese lugar. Ya es infidelidad, ya es adulterio. Bueno, amén. Espero haber explicado válidamente con argumentos la propuesta de Jesús de que hay que pasar de una ética de la norma a una ética de las motivaciones. ¿Sí? O sea, que nuestro desarrollo moral se juega no en el campo de la normatividad legal, sino en el campo de la motivación interior, de la intencionalidad emocional y intelectual y cognitiva de cada sujeto humano. O sea, el ámbito de mi comportamiento, ¿sí? Y de mi desarrollo moral se juega en mi corazón, en mi interioridad. No en obediencia a una norma legal, ¿sí? A un contrato social. Amén. Espero haberme explicado bien. Bueno, entonces, bueno, les reitero, como ya lo hago por segunda vez, para que sepamos por dónde vamos caminando. Mi ideal es poder subir una charla explicativa cada 15 días. ¿Sí? Les pido que me acompañen con sus oraciones, que las necesito mucho, para que Dios me dé el ánimo, la sabiduría. Bueno, también les digo algo. Aquí me faltó, o sea, también tuve que dedicar mucho tiempo en la lectura de esta catequesis, en la escritura de estos comentarios, porque no se me ocurría, o sea, estaba bloqueado también cognitivamente, les digo también. Estaba bloqueado y no sabía qué decir, qué explicar, o sea, qué tesis es la que hay que defender por aquí. Hasta que por fin. Entonces, por eso les digo, mira, necesito sus oraciones para que Dios me ilumine, me anime, me aliente, me dé el tiempo, la sabiduría y el conocimiento necesario y demás, para que sigamos cumpliendo esta apuesta, ¿sí? De este canal de Teología del Cuerpo. La idea es subir cada 15 días una catequesis. Vamos en la 25. Nos faltan todavía más de 100, porque son 129. Pero Dios nos inspire y nos motive, así nos demoremos 3 años o el tiempo que sea necesario. Les agradezco su compañía estos 8 meses más o menos que llevamos. Gracias por su compañía, por su apoyo. Les invito a que compartan estas charlas con otras personas
y que también inviten a más gente al canal, ¿sí? De Teología del Cuerpo. Al canal de Telegram, ¿no? Bueno, aquí en el canal de YouTube está el enlace para conectarse al canal de Telegram. En el canal de Telegram, pues yo envío otras cosas, ¿no? A veces envío libros, bibliografía o videos. He enviado muy buenos videos, ¿no? Que tienen que ver con estos temas. Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días con la ayuda de Dios.